Instrucción inline. Esta instrucción o comando en MATLAB se utiliza para definir funciones. Su sintaxis es relativamente sencilla. Se escribe una variable igual a, después la instrucción inline y entre paréntesis y apóstrofe una expresión. Por ejemplo, 3 por x más 4. Al escribir este comando, la expresión 3x más 4 se va a guardar en la variable a, de tal forma que esa expresión puede ser evaluada si, por ejemplo, usamos una expresión como esta, b igual a paréntesis 2. Esto lo que quiere decir es que el 2 va a asignarse a la variable x, que es la que se encuentra en esta función, y se va a evaluar entonces la expresión 3 por 2 más 4, entregándonos como resultado un 10. De esta forma, la función, la expresión que tenemos aquí puede ser evaluada muchas veces simplemente llamándola de esta forma. La variable, el nombre de la función y entre paréntesis el valor del argumento. Se puede poner desde luego una variable, o sea, no necesariamente debe de ser 2. Por ejemplo, podríamos poner nosotros z igual a 5 y después volver a evaluar b como a paréntesis z. Desde luego esto lo que tiene como efecto es que el 5 se asigna, o el valor de la variable z, se asigna a x entregándonos el resultado de esta expresión, 3 por 5 más 4. Ahora, la función inline puede trabajar con una variable, como es el ejemplo que se mostró ahorita, o con más de una variable. Por ejemplo, a igual a inline, y vamos a escribir ahora una expresión que tenga dos variables. Por ejemplo, 3 por x más y. De esta forma, estamos expresando una función que depende de dos variables. Y podemos ver aquí que la variable o la función a tiene ahora dos argumentos, x y y. Para poder evaluar la función es necesario que se exprese entre paréntesis dos valores. Por ejemplo, 2 y 4 serán los valores que se asignan el 2 a la variable x y el 4 a la variable y. Y nos entrega este resultado. 3 por 2 más 4. Hay ocasiones en que es necesario utilizar dos o más variables, pero puede generarse confusión respecto a qué argumento, qué valor se va a asignar a qué variable. Por ejemplo, vamos a definir ahora la variable a, o la función a, con un inline, y vamos a escribir esta expresión. 2 por y menos x mayúscula más a sobre d mayúscula. Por ejemplo, esta expresión tiene cuatro variables: y minúscula, x mayúscula, a minúscula y d mayúscula. Si presiono Enter en la ventana de comandos, se va a visualizar el orden en el cual las variables son aceptadas en la variable a o en la función a, de tal forma que si yo evalúo la función, por ejemplo, escribiendo b igual a paréntesis, y luego pongo cuatro valores, vamos a suponer que pusiera 3, 2, 5 y 1, entonces el 3 se va a asignar a la variable d mayúscula, el 2 a la variable x mayúscula, el 5 a la variable a minúscula y el 1 a la variable y minúscula, entregando un único resultado. Si necesito, por algún motivo, que el orden de las variables no sea el de default de MATLAB, entonces es necesario especificarlo de esta manera. Al definir la función a igual a inline de, vamos a escribir cualquier otra expresión. 3 por k menos 6 sobre a mayúscula más 3 por z mayúscula. Por ejemplo, vamos a suponer que esa fuera la expresión. Yo puedo aquí especificar dentro de la misma definición de la función inline el orden en el cual quiero que las variables sean aceptadas. Por ejemplo, quiero que la primera sea z mayúscula, que la segunda sea k minúscula
y que la tercera sea A mayúscula. De esta forma, la función A tiene los argumentos Z, K y A de acuerdo al orden en que se especificó aquí. Hubiera sido diferente si se hubiera escrito, más bien si no se hubiera escrito esto. Si lo hubiéramos dejado así, entonces la función A sería también dependiente de 3 argumentos, pero tendrían otro orden. Tendrían el orden A, Z y K. Acá, como se especificó este orden, la variable A asignó los argumentos en el orden que fue definido dentro de la misma función inline.